Buenísimas tardes a todos. Vamos a comentar hoy una noticia en torno al caso Daniel Sancho. En este caso es una entrevista a Joaquín Campos. Se la han hecho desde la sala VIP de Periodista Digital. Nosotros, bueno, siempre comentamos diferentes entrevistas y cosas que salgan de este gran caso. Es verdad que hoy, bueno, se hablaba de algunas cosas que estaban haciendo bromas como con un concursante de supervivientes que era como Abraham, ¿no? Que estuvo en Gandía Shore, creo que había sido, ¿no? En los Super Shore y todo esto. Y al Supervivientes All Star pues va a ir el señor este, el Abraham García, creo que se llamaba. Y bueno, hicieron como algunos memes de que se parecía a Daniel Sancho. No sé yo si se parece mucho o no el señor Abraham, la verdad. A mí no se me parece mucho, yo creo que lo dicen pues por el pelo y tal como lo tiene ahora. Pero bueno, es una tontería básicamente. Vamos a escuchar lo que dice el señor Joaquín Campos y ahora mismo opinamos y contradecimos. Sí, pues lo importante realmente es si está premeditado o no lo está. O sea, lo demás en cuanto al caso de Daniel Sancho, yo creo que queda un poco como... o sea, es detalles añadidos, vamos a llegar a decir, ¿no? Porque claro, a nosotros el tema del descuartizamiento nos parece una auténtica barbaridad. O sea, a ninguno de nosotros, pues en muchas ocasiones llegamos a pensarlo, a plantearlo y pensamos que es una barbaridad, ¿no? Pero obviamente yo ya digo que eso lo tienen que explicar los expertos. Muchos han dicho que era normal que Daniel Sancho hiciera eso. De hecho, hasta el criminólogo Garrido, ¿no? Que lo vimos por aquí en The Wild Project, creo que había asistido a hablar de ese tema. Y la verdad es que el tema de la documentación, etcétera, y por supuesto el descuartizamiento que tiene pena bastante poca, ¿no? En este caso todo está en la premeditación o no que Tailandia no... Tailandia no lo hace así, de esa manera, y menos en una isla tan pequeña y demás. No sé, me parece alucinante esto. O sea, es negar la realidad. Es negar la realidad. Pero si tienen si tienen esa fama. Si tienen esa fama, por Dios. A ver, evidentemente aquí recordamos el caso de los birmanos. O sea, es que literalmente cualquiera puede ir a ver lo que pasó con ese caso, el cómo hicieron las cosas la policía de Koh Phangan en esas islas. No pasa nada, si son islas pequeñas y muy turísticas. Yo de verdad pienso que Joaquín Campos está, pues no sé, relatando aquí algo que no sé, yo creo que ni siquiera él se cree. O sea, yo creo que ni siquiera él se cree esto que está diciendo aquí. Me parece lo más alucinante que yo he visto negando la realidad. O sea, otra cosa es que creas que ha pasado o no en el caso de Daniel Sancho, que por lo que haya investigado, etcétera, él crea que no ha pasado. Pero otra cosa es negar la realidad de que no pase eso. Me parece una locura. O sea, esto ya es como la negación de la realidad en cuanto a lo que pasa en Tailandia y diferentes casos en esas islas, que es alucinante. O sea, acordaos de la entrevista que hicimos con la investigadora vetada en Tailandia y lo que decía de la policía en cuanto a ciertos casos y lo que pasaba. Que la misma policía de Koh Tao y Koh Phangan, que es la misma literalmente, y que por lo tanto que no esperáramos cosas diferentes en un caso y en otro, el de Daniel Sancho, en otros que ha habido en Koh Tao y por supuesto en el de Hannah Widrich y David Miller, del cual hemos hablado en alguna ocasión por aquí. De hecho, luego os pondré como parte de un reportaje que a mí me parece tremendo, tremendo. Y él que ha hablado del caso Segarra, pues él dice, no, porque solo pasa en Bangkok, ¿no? Como esto es una ciudad grande, pero en las islas pequeñas no pasa. Me parece que aquí está engañando al público, pues dando una opinión que para él es en cuanto al caso Daniel Sancho, extrapolada a este caso, pero extrapolada a los otros me parece tremendo, la verdad. El tema de la sierra al final estaba o no en los artículos que compró Daniel Sancho. ¿Os acordáis de aquella lista que salía? Luego salieron otras, no sé, hubo como unas cosas en cuanto a los artículos que compró Daniel que ni se aclaraban, o sea, ni los medios, porque hay muchas, ni siquiera la policía en los informes, porque colocaban una, luego otra.
no sé, hicieron un esperpento público la policía tailandesa en cuanto a este caso y las pruebas a desgranar y a conseguir una condena para Daniel Sancho de cadena perpetua o pena de muerte con esa premeditación, que es absolutamente increíble que alguien pueda dictar sentencia de un crimen premeditado de algo en el cual la consecución de pruebas es irrisoria, por mucho que lo haya premeditado. Evidentemente nos parecerá fatal, tendremos que decir que sí estaba premeditado o planificado en este caso, pero si no se puede probar, no se puede probar. O sea, es que eso es aquí en Tailandia o... Hombre, claro, pero es que esto es lo mismo de lo siempre, ¿no? O sea, repetir lo mismo de las compras y tal. Lo que tiene que acreditar, en este caso, la sentencia, pues tiene que acreditar que esos cuchillos se habían planeado comprar para llevar a cabo ese supuesto crimen. Si finalmente transcurre en medio de una pelea, como están diciendo, se resbala y se cae contra el fregadero, pues las pruebas dirán lo que finalmente es. No es como, pues no, compró compró una silla y finalmente todo acaba con que Edwin Arrieta termina cayéndose contra una silla y se golpea la cabeza y fallece, y no, es cadena perpetua. O sea, no, o sea, es que no tiene sentido eso. O sea, la opinión que está generando aquí o Joaquín Campos y otras personas no tiene sentido, porque si no, realmente cualquiera podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. Hay que ver todas las pruebas, hay que ver todo el caso y ver si finalmente todo lleva a si fue premeditado o no, y la condena que finalmente va a llevar el señor Daniel Sancho. Una decena. Desde Asia, ¿no? O sea, él se metió hace nada al caso, de repente se mete y ya él es el mayor experto en el caso de Daniel Sánchez. Es alucinante este tío, la verdad. Y luego, pues, hay mucha gente que desde Asia, pues, opina también diferente. O sea, no sé, pregúntale a tu amigo Ramón Abarca, ¿no? Me pregunto, ¿no? Es que, claro, aquí, obviamente, cada uno barre para casa, cada uno barre para lo que le funciona y las noticias que esté sacando. Y bueno, es lo que estamos viendo. Esta es un poco mi opinión. En algunos puntos, pues sí, me cabreo un poco porque lo que está diciendo, por ejemplo, con lo de las islas, la policía y tal, es que, ostras, que fueron, salieron noticias y demás de que hubo presiones por parte de la policía tailandesa a los birmanos para que confesaran. Decían agua hirviendo incluso. O sea, a ver, es que hay que decir las cosas también un poquito como son, ¿no? En este caso. Así que nada, os dejo ahora con parte de un reportaje que habíamos hecho contando también el caso de los birmanos y todo cómo había sido, que es tremendo, para que conozca un poquito algunos casos de Tailandia y de las islas y qué es lo que pasa allí, ¿no? Muchas personas también lo preguntan en algún caso. El 5 de agosto nos despertábamos con la noticia de que un hombre español había confesado haber matado a un ciudadano colombiano en la isla turística de Koh Phangan en el sur de Tailandia. La policía ese sábado de agosto comunicaba que las partes del cuerpo, incluido caderas y muslos, habían sido descubiertas el jueves en un vertedero de la isla de Phangan, y que según la policía ya en esas primeras noticias decían que pertenecían a un cirujano plástico colombiano de 44 años llamado Edwin Arrieta Arteaga. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, de 29 años, había llegado a Tailandia el 31 de julio como turista, pero este había admitido el crimen, como había declarado el jefe de la policía de Koh Phangan, Panya Nirati Manon, quien había añadido que la investigación continuaba y salía en todas las noticias y salía en todos los medios de Tailandia que el sospechoso de ese crimen trabajaba como chef y era hijo del famoso actor Rodolfo Sancho. Un recolector de basura había descubierto ese mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla. Esto propiciaba que la policía comenzara a investigar un posible crimen. Este crimen ocurrió en la isla
isla de Koh Phangan, situada en el Golfo de Tailandia y muy apreciada por sus playas de arena blanca y que atrae a miles de turistas por sus famosas fiestas de la luna llena. La cosa es que el caso abrió una brecha gigante entre distintos pensamientos de diversos países del mundo. Mientras que unos se quedaban con las primeras noticias del caso, otros muchos llegaban a indagar en lo más profundo de Tailandia y de sus islas. Desde el primer momento prácticamente nadie dudó de la culpabilidad de Daniel, pero cuantos más datos se fueron aportando a la causa, parece que se empezó a dudar más y más. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen, aunque se aportaron muchos y muy diferentes entre sí. Que si era por dinero, que si la Poli Thai decía que era por amor, la supuesta versión de Daniel, un negocio fallido. Se hablaba también de unas supuestas amenazas y coacción. Aunque hay mucha gente que ha teorizado con otros motivos diferentes y ha aportado otras teorías diferentes al caso. Se habló de mafias, de una desaparición voluntaria, de una emboscada al presunto victimario, y otra de muchas teorías es el tema de si había tanto dinero que alguien lo podría saber. ¿Dónde están las maletas?, preguntaba el Círculo de Arrieta. Hay personas que piensan que por ahí podrían ir los tiros, aunque por el momento todo son especulaciones, hasta de los mismos que declaran culpable a Daniel sin un informe de autopsia ni un cotejo de ADN de la supuesta víctima con sus familiares, pues así sigue siendo todo mera especulación. Vamos a adentrarnos a varios crímenes de Tailandia y ver qué posibles parentescos entre las actuaciones existentes entre esos casos y cómo se desarrollaron las especulaciones en torno a los mismos podemos sacar para el mediático caso. Bendecida con algunas de las playas más espectaculares de Tailandia y un interior aún virgen, Koh Phangan es un destino ideal para aquellos que buscan salir de fiesta, relajarse o participar en programas de bienestar como yoga o retiros de meditación. A Koh Phangan, esa isla montañosa cubierta de cocoteros y rodeada de playas de arena blanca y aguas turquesa, se llega con un corto viaje en barco desde Koh Samui. La isla de Phangan es una isla grande en la costa este de la provincia de Surat Thani, en el Golfo de Tailandia. Esta se encuentra a unos 100 kilómetros de la costa y cerca de 15 kilómetros al norte de Koh Samui. Y esta también es muy conocida por su mensual fiesta de la luna llena, ya que Koh Phangan cuenta con algunas de las playas más espectaculares de Tailandia y la mayoría de las cuales están todavía moderadamente desarrolladas. El chef español Daniel Sancho llegó el lunes 31 de julio a la isla de Koh Phangan. Él llegó antes de la 1 de la tarde proveniente de España, aunque las autoridades tailandesas no dieron detalles de su vuelo. Lo que se dice en prensa es que lo más probable es que hiciera una primera parada en el aeropuerto de Bangkok antes de trasladarse a su destino final, a la isla más cercana, Koh Samui, sin pasar primero por la capital del país, ya que Koh Phangan no tiene aeropuerto y solo se puede llegar en barco desde la isla vecina. ¿Y cuál es el país que a ti como que más te gustó para vivir allí? Pues va a sonar un poquito a cachondeo, pero a mí de los que más me gusta es Tailandia, ¿En sin ninguna serio? duda. Sí, sí. Es un paraíso. Tailandia es un paraíso. Hablamos del país, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, Sí. separemos lo que es el país de lo que es el sistema. Entonces, el país es fantástico, unas playas maravillosas, una gente espectacular, una comida fantástica. Playas, montañas, lo tiene todo, buen clima. Como cualquier país, tú te adentras en las entrañas de un país a conocer su cultura, a conocer su gente, y todas son fantásticas, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Como todo, pero la mayoría son fantásticas y sobre todo si intentas nutrirte, de lo positivo, ¿no? Por otra parte, se encuentran algunas de las islas más bellas del planeta. Arena blanquísima, fondos marinos sorprendentes y un mar de color esmeralda. Pero también hay otra palabra clave que se repite en todas y cada una de sus islas. Y esa es la palabra que en tailandés significa isla.
que sería la palabra Ko, y Tailandia tiene nada menos que 500 islas. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en 3. Primero en Koh Samui, donde está ingresado en prisión Daniel Sancho, también en la isla donde se cometió el crimen de Edwin Arrieta, Koh Phangan, y también de otra isla que no se está hablando, que sería Koh Tao, ya que otra de las islas que está muy cerca de Koh Phangan, donde ocurrió el terrible crimen, sería Koh Tao. Koh Tao es también una isla conocida como la Isla Tortuga, una isla tailandesa situada en el archipiélago de Koh Samui. Pese a sus escasos 21 kilómetros cuadrados de superficie, esta isla de aguas cristalinas, arena blanca y densa jungla es un paraíso para buceadores y aventureros de todo el mundo. Se dice que incluso actualmente tiene más de 50 escuelas de buceo. Esta isla paradisíaca puede parecer un oasis en comparación a ciudades contaminadas y ruidosas como por ejemplo Bangkok, pero lo cierto es que esconde historias bastante trágicas en su pasado. Y es que en los últimos años, que haya salido en prensa y que se tenga constancia, 11 turistas fallecieron en esta tranquila isla del Golfo de Tailandia, y es bien sabido que esta isla es controlada por las mafias. Hay algunos medios que cuentan que un empresario inició los trámites para montar un nuevo centro de buceo en la isla, y este se despertó con una pistola en la cabeza con la amenaza de que o se quitaba la idea de la cabeza o iba a fallecer. Pero esta isla durante mucho tiempo ha tenido una reputación como hogar del crimen organizado, la corrupción y como un lugar donde la policía protegía los intereses locales. Incluso algunas fuentes de conspiración se preguntaban si había criminales en serie operando en la isla, que sus crímenes aparentemente podrían ser insuficientemente investigados para que la industria turística permaneciera protegida. Muchos se preguntaban si la isla de Koh Tao si simplemente era un desafortunado destino para los visitantes o estaba sucediendo algo más siniestro en esa hermosa isla tailandesa. El caso más conocido es el de Hannah y el de David, pero también hay otros. Este caso es tan conocido por la cobertura mediática que le dieron los medios de Reino Unido, ya que no se creían que 2 trabajadores migrantes birmanos fueran los culpables del crimen de 2 mochileros británicos en esa isla turística tailandesa. Los hombres acusados fueron Zhao Ling y Wai Pio. Estos estaban trabajando en la industria hotelera de la isla y fueron arrestados casi 2 semanas después de que se encontraran los cuerpos, y originalmente confesaron, pero ellos se retractaron después, diciendo que su reconocimiento de culpabilidad se hizo bajo coacción. El equipo de la defensa argumentó que la investigación policial fue defectuosa debido al presunto mal manejo de las pruebas forenses, el abuso de los sospechosos y la intimidación de los testigos. La policía tailandesa dijo que las pruebas forenses, incluyendo muestras de ADN de las colillas de cigarrillos que se encontraron cerca de los cuerpos, vinculaban a los 2 hombres con el crimen. Las pruebas forenses realizadas en el cuerpo de Witheridge revelaban rastros de esperma de 2 hombres diferentes, ninguno de los cuales coincidía evidentemente con el ADN del señor Miller, pero tampoco coincidía con los 11 birmanos a los que habían estado interrogando. Al inicio del caso, cuando se empezó a hacer un poco mediático, los corresponsales de la BBC en el sudeste asiático habían dicho que la policía admitía que realmente ya no sabían por dónde buscar. Habían dicho que los investigadores tuvieron varios problemas, incluido que la escena del crimen no estaba sellada y que no se impidió a la gente salir de Koh Tao después de los crímenes. Incluso se hizo una famosa rueda de prensa como en el caso Daniel Sancho, y los corresponsales de los medios del Reino Unido dijeron que en realidad parecía que no habían hecho mucho progreso con el caso. Varios periodistas británicos que vivían en Bangkok dijeron que la investigación de ese caso parecía haber seguido un mismo patrón que otros crímenes anteriores de británicos en Tailandia, como por ejemplo el crimen sin resolver de Kirsty Jones en el año 2000. Estos periodistas decían que al principio la policía siempre parecía buscar a los extranjeros o inmigrantes como principales sospechosos, y eso ciertamente ocurría en este caso.
Debido a la preocupación de que los crímenes pudieran afectar al turismo extranjero en Tailandia, las autoridades nacionales intentaron acelerar la investigación de los crímenes y la policía estaba bajo presión para producir resultados rápidamente, lo que afectó la forma en la que llevaron a cabo la investigación. La policía inicialmente especuló sobre quién podría ser el culpable, alegando que varios individuos perpetraron el crimen sin pruebas claras. Varios portavoces decían al inicio: los tailandeses nunca harían eso. Algunos inmigrantes que fueron interrogados se quejaron de que los agentes los escaldaron con agua hirviendo durante los interrogatorios. Después de no poder encontrar inicialmente ninguna coincidencia con uno de los trabajadores inmigrantes, la policía centró su atención en los turistas occidentales relacionados con las víctimas. Destacaron a un turista británico que había compartido habitación con Miller como sospechoso, calificándolo de crimen pasional, y se hicieron pruebas masivas de ADN a muchos trabajadores inmigrantes. Varias semanas después de que se encontraran los cuerpos, la policía entró en la casa de Zhao Lin, y este fue arrestado y su ropa y su motocicleta fueron confiscadas como prueba. Y después se creía que el segundo hombre, Wai Pio, había abandonado la isla en barco la noche anterior. Lo encontraron escondido en el barco más tarde, el 2 de octubre, y ambos hombres eran trabajadores inmigrantes ilegales de 22 años de Myanmar. Estos trabajaban en la industria hotelera y no tenían antecedentes penales. Durante un interrogatorio que duró horas, durante el cual la policía utilizó a vendedores de comida birmanos como intérpretes porque la pareja no sabía hablar tailandés, estos sospechosos confesaron los crímenes. Afirmaron que los impulsó el deseo de violar a la víctima tras la excitación sex cuando vieron a la pareja besándose en la playa. La policía dijo que el ADN de los sospechosos coincidía con una muestra de esperma tomada del cuerpo de Witheridge. Los primeros informes policiales dijeron que el teléfono móvil de Miller también fue encontrado en la casa de Zhao Lin, aunque los medios habían informado anteriormente que el teléfono había sido entregado a la policía por un amigo de la víctima. En el juicio, la fiscalía dijo que el teléfono fue encontrado destrozado en la casa de un amigo de Zhao Lin. Y luego la policía obligó a los sospechosos a recrear el crimen frente a los medios de comunicación, una medida condenada por los expertos legales por perjudicar un juicio justo. Esto nos lleva ahora también al caso Daniel Sancho, que ha salido la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta por Daniel Sancho. Esto ha salido en el medio Antena 3 de España, en el programa Y ahora son soles. Hemos visto cómo Daniel Sancho reconstruye cómo fue el crimen, y la defensa de Daniel Sancho con el abogado Marcos García Montes están diciendo que esa sería una reconstrucción nula y que es increíble que a un mes de que haya salido a los medios ese caso, que ya haya una reconstrucción en los medios de todo el mundo. Siguiendo con el caso de los birmanos, Zhao Lin y Wai Pio se retractaron de sus declaraciones tras la visita de un abogado consular de Myanmar y dijeron que habían hecho sus declaraciones bajo coacción. Esto después de que supuestamente los hubieran golpeado, dejados desnudos en una habitación helada y amenazados con electrocución y ejecución extrajudicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia intentó investigar las acusaciones, pero los representantes de la policía no se presentaron a 4 reuniones programadas. A un equipo de defensa de Bangkok compuesto por casi 20 abogados solo se le permitió media hora para reunirse con los hombres, y un juez del Tribunal Provincial de Koh Samui denegó la solicitud de la defensa de retrasar la audiencia y conceder más tiempo para la preparación. Se produjo un informe policial de 900 páginas para guiar el caso de la fiscalía, pero a la defensa no se le permitió ver el informe hasta que comenzó el juicio. Displaying little emotion as they stood on the Koh Tao beach, 2 Myanmar suspects who've allegedly admitted to murdering British tourists Hannah Witheridge and David Miller can be seen giving officers detailed information of their movements while actors replayed the events. On Friday, the Burmese suspects, identified as 21-year-olds Tae Win and Zhao, were escorted by police officers and wore safety vests and helmets in case of lynching by onlookers on the island. En diciembre del año 2014, cada uno de los sospechosos fue acusado de 5 cargos: crimen premeditado, crimen para ocultar un delito, viol, entrada ilegal a Tailandia y permanencia en el país sin permiso. Incluso Wai Pio también fue acusado de robar el teléfono de Miller.
No sé si tú conoces el caso de Hannah Witherich y David Miller, que fue un caso que nosotros comentamos por aquí, que sucedió en una de esas 3 islas, en Koh Tao, y fue un caso que se metió muchísimo. Las asociaciones, Naciones Unidas, todo el Reino Unido estaba volcado con ese caso, y que prácticamente nadie se creía que esos 2 birmanos habían acabado con la vida de esos 2 chicos. No sé si tú sabes un poco sobre este caso y si crees que realmente esos 2 condenados a muerte fueron realmente los culpables de ese crimen. Yo solo me guío por una cosa, solamente tienes que verle las caras a esos chavales. La cara es el espejo del alma. Tú en una mirada puedes saber perfectamente si esa persona tiene malicia dentro o no tiene malicia dentro. Entonces, son cabezas de turco, porque necesitan poner un nombre y un apellido y una cara para calmar a Naciones Unidas, para calmar a la embajada de Inglaterra en este caso, ¿no? Y para calmar las aguas. Esa es mi opinión. Entonces tenemos que partir de la base que todo está corrupto, podrido. Por dentro está podrido. Por fuera es el país de las sonrisas, como tú bien has dicho antes, que eso es una campaña publicitaria de marketing. La defensa también dice que tuvo dificultades para encontrar miembros del público dispuestos a testificar en el juicio, ya que muchos temían represalias. Por lo tanto, el tribunal no consideró convincente la defensa. El 10 de julio, el tribunal ordenó que se volviera a realizar la prueba del ADN. La policía reveló que las muestras del cuerpo de Witherich se habían agotado, pero pudieron proporcionar muestras de ADN del arma homicida. El director del Instituto Central de Ciencias Forenses del país descubría que el ADN de la azada no coincidía con el de los acusados. También una científica forense australiana presentada por la defensa afirmaba que el cronograma de la extracción de ADN era muy dudoso. Un análisis rápido de muestras de ADN se había realizado en menos de 12 horas, lo cual según ella era muy inusual porque extraer ADN de muestras mixtas era difícil y requería bastante tiempo. El 24 de diciembre del año 2015, Zhao Lin y Waipio fueron declarados culpables de cometer el crimen de Witherich y Miller por los 3 jueces y condenados a pena capital. Aunque las penas de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua el 14 de agosto del año 2020 tras un decreto real para conmemorar el cumpleaños del rey, e inevitable y para probar el caso de la fiscalía en general. Y muchos incluso expresaron su preocupación de que la contaminación arrojara dudas sobre las pruebas forenses, incluso es que se vio a funcionarios, periodistas, turistas caminando por la escena del crimen. Y la policía tailandesa no utilizó especialistas capacitados o independientes para recolectar pruebas forenses. Es que un científico forense tailandés testificó en el juicio que la escena del crimen estaba muy mal gestionada. Otra abogada defensora británica dijo que el juicio fue demasiado apresurado e injusto para la defensa. Los expertos consideraron que la investigación forense fue incompetente y posiblemente incriminó a los sospechosos. Tenemos también un artículo de opinión en el Bangkok Post que finalmente fue borrado, en el que decía lo siguiente: ¿Zhao Lin y Waipio realmente cometieron el crimen de esos turistas ingleses? En los medios tailandeses de todo tipo el consenso es que Zhao Lin y Waipio son chivos expiatorios. Y otro comentario en el que el periódico afirmaba que el abrumador escepticismo público surge de la antigua notoriedad de la policía por arrestar a chivos expiatorios pobres e impotentes para salvar a criminales ricos que pueden permitirse comprar su inocencia. Comenzaban a circular rumores y los residentes de la isla decían que la isla estaba controlada por una mafia que tenía información sobre los verdaderos culpables, y afirmaban que la policía los estaba encubriendo. El veredicto de culpabilidad de este caso provocó protestas generalizadas en Myanmar y los manifestantes pidieron la liberación de los 2 sospechosos, quienes creían que eran inocentes y eran chivos expiatorios del crimen. Las protestas enojaron al primer ministro de Tailandia, quien creía que las manifestaciones eran un complot para dañar al gobierno.
Incluso tenemos también que el grupo de hackers Anonymous publicaba un vídeo el 3 de enero del año 2016 criticando ese veredicto. Los sistemas policiales y judiciales fueron pirateados o desconectados en los días siguientes, y se publicó también un alijo de información personal obtenida de los servidores del tribunal. Para las organizaciones que defienden a los inmigrantes, este caso refleja una tendencia que tiene la justicia tailandesa a culpar a trabajadores de países más pobres de la región por los crímenes ocurridos. Estos expertos sostienen también que el sistema judicial del país es corrupto y está a merced de las presiones de otros poderes. En casos como el que vimos de los mochileros británicos David Miller y Hannah Witheridge, las fuerzas de seguridad intentan buscar a culpables no tailandeses, y se trata de culpar a las mafias internacionales y así nunca dañar el turismo. Y es que ese caso se lleva la palma, porque en la sentencia de ese crimen contra la pareja británica, ese caso tan mediático en Reino Unido, se condenó a muerte a esos dos trabajadores birmanos sin pruebas concluyentes. En cuanto al caso Sancho, la gente empezó a teorizar que el crimen de Arrieta sería una cosa similar al caso de los birmanos. Lo que pasa aquí es que Koh Tao y en Koh Phangan, islas vecinas, se dice que hay muchas mafias operando en la zona, y que estas mismas son dueñas de toda la industria hotelera. Que Tailandia está regulado por mafias locales desde los bares, las tiendas de motos, los hostales, etc. Y que muy tristemente son conocidos por estafas, especialmente en Pattaya, Phuket o por ejemplo Koh Phangan y Koh Tao. Una persona que vivió en la zona y que está investigando este caso decía lo siguiente: yo conozco muy bien cómo es Tailandia y cómo funcionan allí las cosas, ya que en primera persona me ha tocado presenciar ver a varios turistas cómo les han metido en problemas esas mafias locales. Desde el primer momento en el caso Sancho barajé dos posibilidades: u homicidio voluntario o mafias locales que se lo cargaron tras una transacción de narcos, y conociendo cómo conozco Tailandia me decanto por esta última. Este investigador decía que en la zona costera de Tailandia, especialmente en Pattaya, que nos vamos a quedar con esta zona, en Phuket y también las tres famosas islas, Koh Tao, Koh Samui y Koh Phangan, están gobernadas por mafias locales que usan mulas de distintos países, principalmente con sustancias de un país concreto de Latinoamérica. Y es que muchos investigadores hablan de corrupción policial y casos de homicidios a extranjeros por mafias locales, inculpando a otros extranjeros para lavar la imagen del país. Estos investigadores dicen que en estos lugares hay muchas mafias, pero eso sí, que presuntamente la mayor mafia que hay es la policía. Algunos de los destinos más conocidos para practicar el buceo en Tailandia son Phuket, Koh Lanta, el Parque Natural de las Islas Silliman y por supuesto también Koh Tao. Dicen que Tailandia acoge una inmensa biodiversidad bajo sus aguas, que sería un delito marcharse de Tailandia sin sumergirse en sus arrecifes de coral plagados de peces tropicales, tiburones, grandes mantas rayas, peces coloridos, etc. Pero uno de los puntos más famosos que se menciona en cuanto a buceo en Tailandia es la isla de Koh Tao. Dicen que es la gran fábrica de buceadores mochileros. Koh Tao era una isla de pescadores hasta que en los 80 ganó popularidad entre los viajeros y se empezó a masificar con los turistas. Su fuente económica principal es el turismo y en especial el submarinismo. Es increíble la gran cantidad de centros de buceo que hay y también la de buceadores que pululan por la isla. Hasta hay certificaciones con una sede allí, de manera que cuando finalizas tu curso te vas con el carnet en el bolsillo. Sin duda alguna, en esa isla llamada Tortuga se respira el buceo por todos lados. Además de los diving centers, existen gran cantidad de tiendas dedicadas al buceo donde puedes comprar tu equipo. En los fondos marinos de Koh Tao se pueden encontrar diferentes especies, como por ejemplo el tiburón ballena, una criatura que puede llegar a medir 14 metros de longitud, pero algunos dicen que pueden llegar hasta 20 metros. También podemos encontrar tortugas de mar, rayas con puntos azules, el pez caja amarillo, te puedes encontrar también el pez murciélago o por ejemplo el scribble fish. Y otras especies que buceadores que vienen de todo el mundo desearían ver cuando hacen su práctica de buceo en la isla.
Pero en esta isla no todo es color de rosa, o mejor dicho, no todo es color azul. Nos tenemos que ir también al caso de Ben Harrington. Ben Harrington, de 32 años, murió en la isla de Koh Tao en el año 2012 y su madre, Pat Harrington, no aceptó la explicación de la policía tailandesa de que había muerto después de que su motocicleta se estrellara contra una torre de alta tensión. La señora Harrington dijo que ahora había un grupo de madres que habían tenido una experiencia similar de perder a un hijo en Tailandia y que se crearía una página de Facebook para que pudieran promover su campaña. Dijo que había pasado años luchando por obtener información de las autoridades tailandesas sobre la muerte de su hijo, incluso presentando solicitudes de libertad de información al Ministerio de Asuntos Exteriores. La señora Harrington dijo que sospechaba muchísimo de la explicación de las autoridades tailandesas y que también tuvo que luchar bastante para evitar que su cuerpo fuera incinerado rápidamente. Día 6 de marzo de 2018, en Londres, Reino Unido, Pat Harrington, madre de Ben Harrington, quien murió a la edad de 32 años en Koh Tao, presentaba una petición en Downing Street pidiendo que británicos muertos en Tailandia fueran investigados junto con sus partidarios, una petición que afirmaba que 95 de 562 muertes entre 2008 y 2017 eran británicos y que el 83,33% eran varones. Incluso se decía en la petición que 106 habían sido reportados como accidente de tráfico, 56 muertes por caída y 89 muertes por ahogamiento. En una petición iniciada por la madre de Ben llamada Pat Harrington, tuvo 19.333 firmas esa petición, en la que decía: mi hijo fue asesinado en Koh Tao, en Tailandia, en el año 2012. La policía tailandesa dice que tuvo un accidente, pero es que las cosas nunca cuadraron. El forense en el Reino Unido no usó las palabras accidente nunca. Y es que el gobierno británico debería tomar nota de lo que está sucediendo a nuestros niños en esas islas y hacer algo con respecto a más investigaciones sobre sus muertes. Han pasado muchos años desde que Ben perdió su vida en lo que debería haber sido una fiesta de toda una vida. En vez de esto fue atracado y asesinado, pero según la policía tailandesa fue un accidente. El año 2014 parece un año bastante extraño de explicar para Koh Tao, y es que 10 días después de la desaparición en la playa de Sair, en la popular de Koh Tao, fue encontrado el cuerpo del turista suizo Hans-Peter Sater. El caso de Nick Pearson también fue en el año 2014, el de Hannah y el de David fue también en 2014. Hay otro caso de una noruega asesinada a solo 8 minutos de su primera lección de buceo, que también fue ese año, el de Dimitri Povse, también 2014, el de Christina Annesley también, y se sabe que hay varios casos más. Parece que ese año justo se ensañaron con los turistas en esa isla. Pero la cosa es que no solo en Koh Tao hay crímenes, hay personas que han vivido en la isla de Koh Phangan que dicen que allí también se cuece algo similar a Koh Tao, pero que las noticias de muchos de esos casos están desaparecidas. Bienvenido de nuevo a la isla de la locura y a su creciente locura y trastorno cada día con la fiesta de la luna llena. Si lees todas esas fascinantes revistas isleñas de vez en cuando, eventualmente podrías empezar a creer que realmente encontraste una especie de paraíso aquí en el planeta Tierra, escondido en el Golfo de Tailandia en una pequeña isla llamada Koh Phangan. Una persona llamada Becky, de Alemania, dice que después de 20 años de vivir en Alemania, se trasladó a vivir a la isla de la locura. Ella decía que Phangan también era un lugar muy especial en lo que respecta a crímenes, a cadáveres y restos de cuerpos. Ella recordaba que después de varios años de estar viviendo en Phangan, decía que existía una densidad muy alta de humanos masacrando a otros, y que recientemente habían tenido el caso de un turista israelí acribillado en la playa de Hat Ring por un joven tailandés local cuyo padre resultaba ser un alto político local. Esta persona se preguntaba una cosa: ¿alguien escuchó alguna vez algo sobre ese joven tailandés que mató a esa turista israelí?
¿alguna vez fue llevado ante el tribunal? ¿Fue finalmente sentenciado, castigado o condenado? La respuesta parece clara. Luego, de vez en cuando, también aparecieron otros cadáveres birmanos en la orilla de la playa de Hat Yao o quizás también en la playa de Thong Nai Pang, cerca del Panbiman, que era el hotel que había reservado supuestamente Edwin Arrieta. Becky también mencionaba la mafia local de taxis que castigaría con la muerte súbita si comenzabas a ofrecer tarifas de taxi desde Ton Sala hasta la mundialmente famosa playa de la fiesta de la luna llena Hat Ring por 40 baht por persona en lugar de los 50 baht acordados. En junio del año 2006 se tuvo un par de casos de crímenes relacionados con la mafia local de taxis. Y si nos remontamos al año 2004 también ocurrió otro hecho y fue un tiroteo. 3 tailandeses varones habían sido asesinados en un tiroteo en la fiesta de la luna llena justo en la playa de Hat Ring en abril del año 2004 en la misma isla. Se dice que desde hace mucho tiempo que si tienes un problema con alguien en esas islas que vas a morir. Y esta chica llamada Becky de Alemania terminaba diciendo: de todos modos espero no reventar tu burbuja de ilusiones isleñas, pero después de todo no pude evitar notar que los cuerpos son un fenómeno natural más común aquí en Koh Phangan, en el paraíso y en esa isla. Y finalmente termina diciendo: siempre teníamos a varias gente diciendo: Becky, ¿por qué siempre eres tan negativa? Trata de concentrarte más en las cosas buenas y hermosas de esa isla. Y ella acaba diciendo: el optimismo es solo falta de información. Tiene una doble moral de que es un país tremendamente conservador y mañana va paseando por el centro de la ciudad Dr. Blowjob. Hacemos comidas, limpiezas de sable, para decirlo de manera bonita, en cualquier esquina, pero me cago en tu puta madre. O sea, es un país terriblemente conservador y a la vez tienes esto, es un país donde la gente viene a emborracharse, a salir de fiesta, a perder los papeles, y tengo que poner una pegatina de Bangkok Bizarro en la cerveza, porque si muestras una lata de alcohol en la cámara es ilegal y te pueden llevar a la cárcel. Es estúpido en ese sentido, pero la mezcla. También yéndonos un poco más adelante en el tiempo, a unas semanas antes del crimen de Edwin Arrieta, salía la noticia de que detenían a 2 alemanes por el crimen del empresario que aparecía en un congelador en Tailandia. La policía buscaba a un tercer sospechoso por el crimen de Hans-Peter Mack, cuyo cuerpo había sido encontrado después de una semana desaparecido. La poli tailandesa había detenido a 2 ciudadanos alemanes en relación con el secuestro y crimen de otro ciudadano alemán cuyo cuerpo descuartiz apareció en un congelador en una casa del sur de Tailandia. Un hombre alemán de 52 años había sido detenido el martes por la noche en Bangkok, mientras que una mujer alemana de 47 años se había entregado a la policía unas horas antes, según el diario Kaosat. El cuerpo de Hans-Peter Mack, que es empresario de 62 años, se encontró el lunes por la noche en un arcón congelador en casa de Nong Prue, una zona lujosa popular entre extranjeros al norte de Pattaya. Y lo poco que se sabe más de este caso es que una gran cantidad de dinero había desaparecido de la cuenta de Hans-Peter Mack, según la policía, y que creía que el movimiento de esos fondos estaba relacionado con el crimen. La investigación del caso del empresario alemán, como no, la llevó el famoso Big Joke. Y posteriormente la familia de Hans-Peter Mack, el empresario alemán, felicitaba a la policía tailandesa por la increíble velocidad en la resolución del caso. Este subjefe de la Policía Nacional de Tailandia, Surachate Hatparn, revelaba a los medios tailandeses el sábado 15 de julio de 2023 que la familia de Hans lo había contactado recientemente para consultar sobre los arreglos del funeral de la víctima. Y con respecto al progreso de la investigación, Surachate en esa rueda de prensa revelaba que 5 sospechosos habían sido arrestados o detenidos y 4 de ellos aún negaban su participación. El propietario de la casa donde se había encontrado el cuerpo de Mack también había cooperado en la investigación. Y todavía se creía que el principal sospechoso y presunto cabecilla era el señor Olaf, de 52 años, de Alemania. Esta persona incluso fue acusada de homicidio premeditado y que podría enfrentarse a la pena capital.
Después había otro sospechoso llamado Udin, de 27 años, de nacionalidad tailandesa pakistaní, que cooperaba mucho con la policía tailandesa y afirmaba que Olaf amenazaba con asesinar a sus padres y secuestrar a su esposa y hermana si no ayudaba con los planes de deshacerse del cuerpo. And that he will only answer questions with proper legal representation. He was reportedly awaiting his personal lawyer of choice to arrive before speaking with anyone. คือจากการตรวจที่เกิดเหตุในการทำงานเนี่ยเราจะต้องว่าตามพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราใช้นิติวิทยาศาสตร์ En un principio, Big Joe sospechó que el móvil del crimen era el afán de dinero de la víctima, pero sin embargo la policía estaba ampliando una investigación para encontrar otros posibles motivos. Este dijo que en cuanto a la víctima no se habían encontrado pruebas que sugirieran su participación en actividades comerciales ilegales, y además no hubo registros de conflictos o disputas dentro de su familia o del círculo cercano. Big Joe agregaba que se estaba investigando un reclamo de que los sospechosos se habían estado quedando en Tailandia usando indebidamente visas de jubilación. Hace unos años salía la noticia de que una mujer tailandesa decía que se había escapado por poco de la sustracción de órganos en Camboya. Y es que una mujer tailandesa alegaba que recolectores de órganos en Camboya le habían sacado sangre y estaban a punto de abrirla cuando fue rescatada. La policía estaba advirtiendo a los tailandeses que no aceptaran trabajos en el extranjero, ya que no solo podrían verse envueltos, sino también podrían verse envueltos en una operación ilegal de estafa o de tráfico. Y es que el subcomisionado de la Policía Real Tailandesa, Surachate Hakparn, o mejor conocido como Big Joe, contaba a los medios tailandeses la historia que la mujer había contado. Y dijo que primero la trajeron a Camboya para trabajar ilegalmente en un centro de llamadas operado por China, y cuando llegó al país le dijeron que trabajara en el centro y ella se negó. Lo que pasa es que ella decía que había sido agredida, detenida y abandonada. La historia prácticamente de película que dice que la mujer logró escapar y alquilar un vehículo para llegar a un pueblo en la frontera entre Tailandia y Camboya. La mujer después de eso se despertó en la ciudad de la que había escapado y en un momento dado pudo ponerse en contacto con otra mujer tailandesa y así pedirle ayuda. Desde que se puso en contacto con esa mujer, quien luego alertó a las autoridades, la mujer fue encontrada rastreando la señal de su teléfono y los medios tailandeses no entraron en detalles sobre dónde exactamente fue encontrada la mujer o si la policía camboyana realizó algún arresto. Pero lo que más se dijo aquí es que la iban a abrir para extraer sus órganos cuando fue rescatada. Ella dice que fue llevada a un hospital para recibir tratamiento hasta que recuperó sus fuerzas. Big Joe dijo en aquel momento que la policía había revisado varios grupos y había descubierto que era una banda china de tráfico de órganos que perseguía a ciertas víctimas para obtener partes como riñones, hígados, etc. en el mercado negro. Incluso es que esta mujer formaba parte de un grupo de 8 tailandeses que habían sido rescatados después de ser atraídos a trabajar a Camboya. Surachate Hakparn, Big Joe de la policía tailandesa, confirmaba que Arella, esa mujer, había inventado toda la historia porque quería apoyo urgente para regresar a Tailandia. Decían que era un falso testimonio y que había afectado entre las buenas relaciones entre el país de Camboya y el reino de Tailandia. Eso afirmaba el general de policía. Decían que las mentiras de Arella no solo habían sido una ofensa grave, sino que habían afectado al honor y la dignidad tanto del pueblo camboyano como de los funcionarios que habían trabajado juntos en el caso de ambas partes. Tenemos que hablar aquí en esta parte del tráfico ilegal de órganos, y es que la OMS calculaba en el año 2017 que entre el 5% y el 10% de los trasplantes en el mundo eran objeto de alguna comercialización. Ese mundial negocio dicen que tiene su foco principal en los países de Turquía, Filipinas, Pakistán, India y también Tailandia. Otros estudios del año 2017 sobre crimen organizado aseguran que el negocio de los trasplantes se mueve entre los 1.100 millones de euros anuales. Lo que pasa es que en el caso de Daniel Sancho también se llegó a especular sobre la teoría del tráfico de órganos. Incluso se llegó a decir por diferentes profesionales si en el caso no habría a lo mejor 2 víctimas. Toda esta teoría viene porque actualmente aún no se han encontrado todas las partes del cuerpo y que una de esas partes era el torso.
Supuestamente Daniel Sancho había dicho que lo había tirado al mar, pero la policía confirmaba que aún no se habían hallado todos los restos de Arrieta y entre ellos se encontraba el torso. Claro, pero el tráfico de órganos, que es algo que también se mencionó en cuanto al caso de Daniel Sancho como una teoría, ¿no? O sea, tú para el caso Sancho ves plausible la teoría esa de que pudiera haber dos víctimas en relación a este caso. ¿Crees que eso puede llegar a ser plausible? ¿Dos víctimas? También podrían ser 5, porque si las 2 personas del caso, eso ya son 2 personas. Y luego, ¿cuántas partes han encontrado? 5, pues ya son 7, a lo mejor 7 inocentes. Es que no lo sabes. ¿Cómo 7 inocentes? No te entiendo. Claro, si hay 5 partes, puede ser una parte de diferente persona. ¿Por qué encasillamos a que es de esa persona? Además, ¿dónde está la autopsia? ¿Dónde está el ADN? Tendrían que hacérselo a todas las partes. ¿Y dónde está el informe que especifica todo eso para demostrar que es esa persona? Primero, para garantizar que es esa persona. En este caso, Edwin, el colombiano, no sabemos si es esa persona. Y a partir de ahí, pues ir entrelazando. Pero claro, desde luego lo primero que habría, sí, bueno, ya que has hablado del tema de Daniel Sancho, lo primero que habría que ir es a mirar las visas y las declaraciones en aduanas. A ver el asunto del dinero, lo primero. Y ver las visas, con qué visas has entrado. Si has entrado de turista, es de 2 meses. Si has entrado con una visa de 6 meses que he ido por ahí, no hay visa de 6 meses. Puede ser de 1 año. Hace unos meses se nos decía que Daniel Sancho no había sido el primero. En consecuencia a que Artur Segarra, otro español, Sancho había confesado haber matado a un cirujano colombiano en Tailandia, en la isla de Koh Phangan, se comparaba el caso Daniel Sancho con el caso Segarra. No obstante, los perfiles de homicida declarado culpable y presunto culpable son bien distintos en la actualidad. Daniel Sancho procede de una familia de ilustres actores española y Artur Segarra, en cambio, fue una persona dedicada a la estafa desde su juventud, nacido y criado en la periferia de Terrassa. Sus primeros antecedentes policiales datan del año 1998. Y tras cumplir la mayoría de edad participó en un fraude inmobiliario, una modalidad que explotaría durante el resto de su vida. Y es que hay que decir que Segarra tenía una orden de búsqueda y captura dictada por el juzgado número 14 de lo penal de Barcelona en el año 2015 por ser uno de los cabecillas de la trama criminal desmantelada durante la denominada Operación Cocón. Se decía que Segarra era uno de los 3 cerebros de esa organización que engañaba a jubilados. Les compraban sus viviendas a cambio de una supuesta renta vitalicia, pero sin embargo los afectados recibían las 3-4 primeras cuotas y a partir de ahí el dinero no llegaba más y sus propiedades se esfumaban. Durante aquella etapa Artur Segarra se desempeñaba como falso comercial y utilizaba nombres falsos como Marcelo Martínez o Carles Perearnau, y los afectados se refieren a Segarra como una persona muy convincente con los ancianos y que se presentaba como el director de la empresa Gestión Vitalicia y se encargaba de engañar a las víctimas, todas ellas, como decimos, de avanzada edad. Esas estafas ascendieron a más de 3 millones de euros y Segarra acumuló 17 viviendas, 18 vehículos y 67 sociedades que puso a nombre de varios testaferros como su madre. Pero en total son 15 los imputados por aquella macroestafa y Segarra fue el único de los imputados que logró escapar. Lo hizo en 2014 y durante 2 años se dedicó a disfrutar de la noche de Bangkok. Artur Segarra conoció a David Bernat, un consultor informático de Lleida, en una de sus fiestas nocturnas de la capital tailandesa de Bangkok. Y tras establecer una relación de amistad motivada por una conciudadana española y sus orígenes catalanes, Segarra se ganó la confianza de Bernat, el hijo de los estanqueros de municipio ilerdense de Lealbí, y le iba acompañando en varias ocasiones a sacar dinero a cajeros donde se percataba del elevado patrimonio económico de Bernat. Así siempre y según la historia del crimen de Bangkok.
Crimen en la ciudad de las sonrisas. El 4 de febrero del año 2016, el consultor catalán David Bernat aparecía descuartiz en el río Chao Phraya. Artur Segarra, hoy condenado, fue el único imputado por aquel crimen. Pero una llamada al periódico El Confidencial desataba una investigación que revelaba que detrás de ese crimen había más implicados y mucho más de lo que parecía. Una tarde de mayo el teléfono sonaba en la redacción de el medio El Confidencial. Hola, ustedes son quienes han publicado el artículo sobre turistas muertos en Tailandia, ¿verdad? Al otro lado de la línea la persona sonaba muy nerviosa y uno de nuestros reporteros, sobre el silencio mediático que rodeaba la muerte de extranjeros en el suelo tailandés para no arruinar el turismo, había llamado su atención. Nos dijo que tenía información sobre el caso y que tal vez nosotros podríamos hacer algo con ella. Y pronto se hizo evidente que conocía a varios de los implicados en esa trama, aunque nunca se identificó. Ofreció algunas claves sobre el caso que ese periódico pudo confirmar posteriormente de forma independiente. Esa nueva hipótesis casaba a la perfección con la frase de Segarra en la prisión camboyana. Artur Segarra, el español detenido por el asesinato de David Bernat, niega haberle matado. Lo asegura en una entrevista que publica hoy el periódico El Mundo. Me han tendido una trampa. Yo no he matado a nadie y me van a matar como a David. ¿Pero quién mató a David? Yo no. Llamado Segarra, entró en contacto con un grupo de españoles que se movían con tailandeses y que se dedicaban a la extorsión y al narco. Y es que además se descubría que ese grupo tenía lazos con las altas esferas policiales e incluso militares, siempre según esas fuentes. Bravucón y excesivamente confiado, el día que llegó Artur, quedó con él y lo convenció para ir a su casa. Allí esperaba más gente. Y desde el principio se sospechó que quien ahogó a Bernat hasta provocarle la muerte no fue el único acusado hasta ahora. Es bastante significativo que las cámaras en la puerta del edificio donde vivía Segarra lo captasen a él entrando con Bernat y saliendo con bolsas de basura, mientras que la que había justo delante de la entrada a su departamento, curiosamente estaba dañada. Y explicaría el cambio de postura de la policía tailandesa a la hora de negar la existencia de la Banda del Toro y atribuirle todo al catalán. Según algunos confidentes, Artur Segarra era un tipo malvado y sin escrúpulos, que ya trató de poner en práctica con otros residentes de Bangkok. La misma banda de españoles y tailandeses con quienes se juntaba cuenta con varios ex policías, con los que se dice que Artur quería engañar a amigos de la noche colocándoles pastillas de metanfe para luego cobrar mordidas. Sin embargo, según algunas fuentes dicen que hay demasiados aspectos que no encajan en este caso. Entre los que le conocen, una idea se repite una y otra vez. Artur es muy mala persona, pero no da el perfil de un asesino. Y lo que la investigación parece indicar es que él nunca fue el cerebro de toda la operación. Más bien era, dicen, el chico de los recados de gente muchísimo más peligrosa. Joaquín Campos, que seguramente tendremos por aquí por el canal, conversó con muchos informantes y no dejó de investigar pese que tuvo muchas amenazas recibidas, pero él fue un paso más allá y habló de esa posible persona a la que Artur Segarra empezó a emular y para quien empezó a trabajar. Algunos de sus expertos decían en falsificaciones que se ocuparía de la documentación con la que sus miembros ayudarían a introducir a inmigrantes ilegales que viajaban hasta Tailandia sin necesidad de visado en terceros países como Japón. Bernat también se había encontrado en numerosas ocasiones con esta persona, fascinado por su extravagante manera de vivir y tan alejada de lo que había sido su propia vida. Incluso terceras personas decían haberlos visto en lugares alejados del clímax como el Gecko Bar de Bangkok. En esos últimos meses Artur Segarra había cambiado de pareja, mientras la antigua novia se asustaba cuando su Artur y algún amigo adinerado fueran atrapados por estos supuestos mafiosos y les pidieran dinero tras haberles plantado sustancia en un bolsillo. Pero con Bernat la cosa iba a ir mucho más allá. Siempre se dijo que Artur lo convenció para ir a su casa con la excusa de cualquier fiesta privada. Pero otras fuentes avisan de que la estrategia iba más allá. Que supuestamente fueron a casa de Segarra tras haberse visto con algunos falsos policías que, tras extorsionarles con un pequeño alijo, le reclamaron una transferencia de urgencia. Artur habría ofrecido a su víctima ir a su casa y hacer el envío desde su ordenador con las cuentas de Bernat, ya que él no tenía dinero.
Pero algunas investigaciones creen que aquel catalán que usaba a Segarra para sus recados estaba esperando junto a un tailandés escondidos en el apartamento de Bernat. Fue él quien dirigió la tortura del consultor. Y hay indicios de que podía haber otro individuo más que hacía las veces de hacker, puesto que la operación informática había incluido un cifrado de datos que, aun siendo bastante chapucero como pronto, y que lo había descubierto la policía bastante pronto, estaba fuera del alcance de los demás implicados en la trama. En cuanto a los cabos sueltos, muchos se preguntan cómo puede alguien ser tan corto de miras ante un delito así como para transferir todo el dinero a sus cuentas corrientes sin pensar en las consecuencias. Hay quien achaca esa prepotencia y despreocupación al consumo de sustancias, pero alguien que comete un error así deja luego impoluto el lugar del descuartizamiento y sin más pruebas que un diminuto resto de sangre fortuito dentro de una tubería, que eso dijo la policía que fue lo único que se encontró días después del primer registro en el apartamento de Segarra. Y por no mencionar lo difícil que es transferir $1 millón guardados en un banco de Singapur con únicamente un portátil desde una habitación de Bangkok. En la versión oficial, el mismo tipo maquiavélico que logra seducir a alguien que era todo lo contrario a él y que de otra forma. Y tras meses de investigación, lo que parece haber quedado claro es que hay muchísima gente que sabe demasiado de ese caso. Más allá de los desvaríos de alguno y de los fantasmas de otros, hay personas muy cercanas a Artur Segarra que conocen muchos detalles y muchos testimonios que quedaron en el limbo. Varios expertos en el caso de Artur Segarra expresaron para distintos medios que, más allá del delito, no apreciaban muchas similitudes entre los casos de Sancho y de Segarra. Tanto Segarra como Bernat tenían arraigo en Bangkok, eran amigos, salían de fiesta, mantenían amistades comunes, cenaban en los mismos restaurantes, etc. Pero en el caso de Daniel Sancho, ni Daniel ni Edwin vivían en Tailandia, que el crimen podría haber ocurrido en cualquier parte del mundo. Tanto en el caso Segarra como en el de Sancho, presuntamente, hubo dinero de por medio. Sin embargo, por distintos motivos sobre este tema, en el caso Segarra y los que supuestamente aquellos días la acompañaban, habían tratado de robarle $1 millón a Bernat. Y por otra parte, en el caso de Sancho, el dinero decían que lo traía Edwin Arrieta en efectivo, que supuestamente eran $80.000, como así también dice o lo confirma de cierta manera la hermana del fallecido. Aunque por el momento no se sabe por qué llevaría tanto dinero a una isla, la hermana dijo que era para comprar material quirúrgico. La cosa es que algunos expertos en casos de Tailandia señalan que ese dinero que encontró la policía de Tailandia, en el caso de Daniel Sancho de Arrieta, que seguro que fue hurtado en buena medida por la propia policía presuntamente. Claro, pero por ejemplo en el caso Segarra se hablaba de $1 millón, ¿no? $1 millón de dólares, que es una cantidad, una barbaridad, ¿no? Pero en este caso, desde un inicio, como que no se habló de una cantidad tan elevada de dinero que pudiera ser como el móvil del crimen. Por una cajetilla de tabacos han matado a personas. Imagínate, 20.000 euros es mucho dinero en Tailandia. Ya. Un salario medio son 250, 300 euros. Imagínate, hombre, si es que hasta para España es un gran dinero. Tú con 20.000 euros puedes hacer muchas cosas hoy en día. Y más con la situación que nos acontece internacionalmente. La luz arriba, el pan, todo. Si ya la tasa por respirar ya también nos la cobran. Uh-huh. Es mucho dinero. Y 100.000 es mucho dinero. Tú date cuenta, mira, un sicario en Tailandia puedes encontrar hasta por 500 euros para matar a una persona. Joder. 1.000, 1.500, 2.000. O sea, eso es lo que vale la vida de una persona en Tailandia. Y a lo mejor si tienes relación, te debe un favor, le das un poquito de meta, lo invitas 2 días a salir, a comer y a lo mejor hasta lo hace porque le caes bien. Vamos que... Entonces, son países, es que si me dijeras otro país, pero es que son países carniceros.
Aquí muchas historias se oyen que cuando a lo mejor el hombre se va con otra chica, llega la mujer y por la noche le corta sus partes. O sea, es que son carniceros. Y es que además siempre se sabe, Filipinas, Tailandia, Camboya, son cuchilleros. Hay teorías de la conspiración en el caso Daniel Sancho que señalan la presencia de sicarios. Incluso es que tenemos el mensaje que envió Daniel Sancho tras cometer el crimen. Mándame unos mercenarios. Y es que según varios medios españoles, el chef hizo esa petición a un amigo justo antes de ingresar en la prisión de Koh Samui y que le privaran del teléfono. Un mes después de la muerte de Edwin Arrieta y con la investigación cerrada por parte de la policía tailandesa, según ellos, todavía se siguen conociendo más detalles escabrosos de los momentos posteriores a que presuntamente Daniel Sancho cometiera ese crimen en Tailandia. Es que se dice que después del crimen, el hijo de Rodolfo Sancho llamó a algunas personas de su entorno supuestamente para confesar que había matado a Edwin de un golpe y enviaba algunos mensajes para informar sobre la delicada situación que iba a vivir en el país asiático y así pedir ayuda. Y según publican algunos medios, hay uno de esos mensajes que parece bastante interesante. Un mensaje justo antes de que la policía le retirara definitivamente su teléfono. Sancho conseguía enviar un sorprendente mensaje en el que ya sabía en qué cárcel iba a ingresar. Y en el que decía, mándame unos mercenarios a la cárcel de Koh Samui. En el caso de Artur Segarra se teorizó mucho sobre la presencia de sicarios. Y es que, como decían algunos expertos, la ausencia de delitos de sangre en el expediente de Segarra se llegaba a pensar que el acusado no actuaría solo. Esto se refleja también en uno de esos libros más importantes sobre el caso Segarra, de Joaquín Campos, que dice: creo que contrató a sicarios tailandeses o se asoció con gente equivocada. En el caso de Daniel, si tenemos en cuenta que fue Arrieta la persona que apareció por partes en la isla de Koh Phangan, aunque por el momento no se filtró nada sobre el ADN, la policía tailandesa primero dijo que el descuartizamiento fue en 14 partes, aunque luego se contradijo y se dijo que había sido en 17 partes y no en 14 como había salido al inicio. Esto incluso en las filtraciones de la policía tailandesa lo atribuyeron a que Sancho era un gran chef y que en su Instagram la poli había visto imágenes de él con cuchillos. Y en el caso Segarra, la policía encontraba restos del cuerpo de Bernat en el río Chao Phraya, que cruza la capital tailandesa, y después aparecían más partes del cuerpo de forma diseminada. Se decía que la víctima había sido desmembrada en al menos 7 partes. En el crimen de Segarra se filtró que habían sido muchas menos las partes del cuerpo que en el caso de Sancho. Parece que de alguna manera el caso Daniel Sancho guarda algún paralelismo con el caso de Segarra y también con otros que veremos próximamente. Nos encontramos ante el final de este nuevo reportaje en cuanto a casos de Tailandia. Hoy hemos indagado un poco más en la isla de Koh Tao, que es una mina de crímenes, en la isla de Koh Phangan, que parece que algunos casos están bien ocultos, y en el caso más conocido de Segarra. Pese a que el gobierno tailandés se esforzó en los últimos años en trasladar al resto del planeta que el país es principalmente un destino paradisíaco y familiar en el que prima la tranquilidad y las aguas turquesas al sur de la península, lo cierto es que Tailandia oculta muchas sombras, una realidad paralela en la que se entrelaza el turismo sex, el tráfico de sustancias y la corrupción policial. Y esto lo hemos visto en infinidad de reportajes publicados en los últimos años por distintos periódicos internacionales. Lo sorprendente de algunos casos de españoles que cometieron un crimen en Tailandia es que alguien planee cometer un crimen en un país como Tailandia, donde el código penal es especialmente muy duro con ese delito y que puede ser castigado hasta con la pena de muerte. Pero la cuestión parece ser sencilla. ¿Qué ocurre en el país asiático para que tantos extranjeros acaben cometiendo crímenes allí? ¿O es que alguno de esos crímenes no estaba tan pensado o premeditado como nos lo cuentan?
shoes, some clothes, and a hat, black hat.